Ok, muy bien. Entonces ya está grabando. Vamos a dar inicio a esta clase. Ahí tenemos 31 participantes. Estamos en el promedio. El promedio en esta clase son, acercándonos al promedio, pues porque el promedio en esta clase es de 32 a 33 participantes en cada sesión. Ok, entonces, a ver, ¿qué es lo que tenemos para la clase de sismo de hoy? Entonces, en la clase de sismo de hoy vamos a comenzar a estudiar vibraciones forzadas, ¿verdad? Son las vibraciones en las cuales está presente una carga externa PDT, ¿ok? Entonces, hasta este momento lo que hemos visto son vibraciones libres con y sin amortiguamiento, las cuales se caracterizan porque no existe una carga externa PDT. Pero ahora en las vibraciones forzadas sí existen las cargas externas y son los casos más interesantes desde el punto de vista de ingeniería estructural porque es necesario señalar que en la práctica de la dinámica estructural en nuestra carrera nos interesan principalmente aquel tipo de vibración forzada en la cual existe una carga externa PDT, del tipo que sea la carga PDT, ¿verdad? La carga dinámica, una carga de viento, una carga de sismo, que es la que nos interesa sobre todo en esta clase, pero siempre está presente una carga externa dinámica PDT. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. Sin embargo, a pesar de que nos interesan los casos en que está presente una carga externa PDT, siempre es necesario haber estudiado antes los casos en que no existe PDT, ¿verdad? Porque cuando no existe PDT es cuando se estudian todos los parámetros dinámicos que son útiles cuando uno estudia vibraciones forzadas. Ok, entonces ahora la ecuación diferencial que nos va a interesar es de este tipo, m por x punto punto más c por x punto más k por x igual a p de t. Pero recapitulo aquí, la fuerza de inercia más una fuerza de amortiguamiento más una fuerza elástica o una fuerza de restitución elástica, cualquiera de los dos términos es correcto, y esas tres fuerzas se deben oponer a la carga externa aplicada a p de t. ¿Okay? Y aquí está entonces, eh, aquí está la notación en términos de dinámica estructural que se utiliza. Esta es la masa y esta masa está sometida a una carga PDT y a esta carga PDT se le opone la fuerza de este amortiguador, se opone la fuerza producida por este resorte y se opone también la fuerza de inercia, ¿ah? La fuerza de inercia, porque la aceleración está actuando sobre la masa. Ok, aquí está el diagrama de cuerpo libre de una vibración forzada, Aquí están las tres fuerzas y PDT también actuando sobre la masa. Ok. Entonces vamos a comenzar con un caso de estudio que es la vibración forzada sin amortiguamiento. ¿Ok? Entonces, antes de ver el caso más general que existe, que es precisamente esta ecuación diferencial que están viendo ustedes en pantalla, es importante haber estudiado el caso en que no existe C por X punto. En tal caso, entonces, estamos en presencia de una vibración forzada sin amortiguamiento, que es lo que estamos viendo en pantalla en este momento. Una vibración forzada sin amortiguamiento, la ecuación diferencial es esta, ¿verdad? Y la carga PDT, vamos a suponer que la carga PDT es una carga de tipo armónica, ¿verdad? Una carga de tipo armónico. Una carga de tipo armónica es una carga que tiene presente senos y cosenos, ¿ok? Entonces la notación que vamos a utilizar es que la carga PDT es igual a F sub 0 por el seno de omega por T. Es importante para hacer todas estas derivaciones, muchachos, hacer varias aclaraciones, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver el instrumental matemático necesario para poder resolver este tipo de vibraciones. Y también vamos a introducir este ligero cambio en la notación. A ver, pongamos cuidado. P de t es igual a F sub 0 por el seno de omega t. Recuerden en las clases anteriores que hemos reservado omega para la frecuencia angular de la estructura, omega. Pero en esta clase vamos a decir omega es la frecuencia angular de la carga dinámica. ¿Ok? Tomen nota, por favor, ahí en sus apuntes,
que omega es la frecuencia angular de la carga dinámica. Y vamos a utilizar omega sub n, de nominal, ¿verdad? Omega sub n, para la frecuencia angular del sistema estructural. Ese es el pequeño cambio que vamos a introducir en la clase de hoy, ¿verdad? No es relevante este cambio porque uno podría también decir, en vez de este omega, voy a utilizar un omega prima, por ejemplo. O un omega, como el omega prima es la frecuencia angular amortiguada, uno podría decir, voy a introducir omega biprima, ¿verdad? Para la frecuencia angular de la carga dinámica. O introducir cualquier otra letra, por ejemplo, omega mayúscula, ¿verdad? Para denotar la frecuencia angular de la carga dinámica. Pero en este caso, pues, estoy introduciendo y señalando de que vamos a reservar omega para la frecuencia angular de la carga dinámica. Y omega sub n va a ser para la frecuencia angular del sistema estructural. ¿Ok? Eso es. Y eso está establecido aquí. Omega es la frecuencia angular de la carga armónica. Observar que en esta presentación, ¿no?, se usará omega sub n para la frecuencia angular del sistema estructural. ¿Ok? Entonces, por favor, no perder de vista ese cambio. ¿Ok? Ese cambio. Regreso entonces aquí a PDT. Y PDT es F sub 0 por el seno de omega t. ¿Y qué cosa es F sub 0? F sub 0 es la magnitud máxima de la fuerza. ¿Ah? F sub 0 es la magnitud máxima de la fuerza de tipo armónica que estamos introduciendo. ¿Ah? Entonces, se puede introducir en términos de seno o se puede introducir en términos de coseno, cualquiera de los dos. ¿Ok? Si ustedes revisan el Chopra, por ejemplo, lo hace en términos de seno. Pero si ustedes revisan otro libro, por ejemplo, Jaime de la Colina lo hace con coseno de omega t, Mario Paz lo hace con coseno de omega t. Entonces, puede ser una carga de tipo armónica que se expresa en términos de seno o de coseno. ¿Ok? Ok, en este caso vamos a introducirlo en términos de seno. Entonces, la ecuación diferencial es m por x punto, punto, más k por x igual a la carga de tipo armónica en función de seno. ¿Ok? ¿Y qué tipo es esta ecuación diferencial? A ver, lo interesante cuando uno está estudiando vibraciones son los tipos de ecuaciones diferenciales que resultan y cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales. Entonces, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial ordinaria, ¿verdad? Solo trabajamos ecuaciones diferenciales ordinarias en este curso. El lineal es no homogénea. Aquí hay un cambio importantísimo. ¿Por qué esta ecuación diferencial es no homogénea? A ver, ¿quién puede responder esa pregunta? Gerardo, está por ahí Gerardo León. Gerardo, ¿me está escuchando Gerardo? ¿O no me está escuchando? Gerardo, bueno, no está Gerardo por ahí. Nadiesca. Disculpe, profesor, lo que pasa es que estoy teniendo algunos problemas con el internet. Ok. Gerardo, ¿me escuchó la pregunta? ¿Por qué esa ecuación diferencial es no homogénea? Esa es la pregunta. Porque no está igualada a cero. Porque no está igualada a cero, correcto. Esa es la respuesta. Esa es una ecuación diferencial no homogénea porque el término de la derecha es distinto de cero, ¿verdad? El término de la derecha es distinto de cero. Entonces, esta es una ecuación diferencial no homogénea, siempre de segundo orden y con coeficientes constantes. Ok, entonces ahora la pregunta es, ¿cómo se resuelve? Permítame, por favor, permítame un momento, por favor. Estoy en clase ahorita. Yo te llamo. Ok, entonces, estaba diciendo que esta es una ecuación diferencial no homogénea de segundo orden y con coeficientes constantes. Muy bien, entonces ahora la pregunta interesante es, ¿cómo se resuelve este tipo de ecuaciones diferenciales? ¿Cómo se resuelven? Ok, entonces, eh, cuando veamos nuestra clase de matemática 4 y vimos ecuaciones diferenciales, y cuando estudiamos cómo se resuelve una ecuación diferencial no homogénea, estudiamos que la solución tiene dos partes, ¿ah? Una solución complementaria y tiene una solución particular. ¿Ok? La solución general para cualquier ecuación diferencial no homogénea
siempre tiene dos partes o dos componentes, ¿verdad? Un componente está dado por la solución complementaria y otro componente está dado por la solución particular. ¿Ok? Entonces, ¿a qué corresponde la solución complementaria? La solución complementaria es la solución de la ecuación diferencial homogénea correspondiente. Es decir, a ver, ¿qué cosa es X sub C? Repito, X sub C es la solución de la ecuación diferencial si fuera homogénea. ¿Ok? Entonces, si la ecuación fuera m por x punto punto más k por x igual a 0, entonces eso tiene una solución que en nuestro caso se le llama solución complementaria. ¿Ok? Solución complementaria. Y la segunda parte de la solución completa se llama solución particular, que es la parte de la solución que satisface a la ecuación no homogénea. ¿Ok? Ahí está. Entonces, a ver, observaciones hasta ahí, muchachos. ¿Recuerdan eso? ¿Cómo resolver una ecuación diferencial no homogénea en términos de soluciones complementarias y soluciones particulares? Kevin Vargas, ¿está por ahí, Kevin? Sí, dígame, profe. Kevin, ¿recuerda haber visto usted estas dos soluciones cuando llevó Matemática 4? Sí, recuerdo el procedimiento, pero ahorita tengo que repasar otra vez. Ok, ¿cómo se llama el método, Kevin? ¿Recuerda usted cómo se llama el método que se utilizaba en esa clase para resolver ecuaciones diferenciales no homogéneas? O más bien, ¿cómo se encontraban las soluciones complementarias? Existe un método para encontrar las soluciones particulares, perdón. Existe un método para encontrar las soluciones particulares. ¿Recuerdan cómo se llama ese método? No, profe, no recuerdo. ¿Quién recuerda? A ver, muchachos. ¿Quién recuerda cómo se llama el método para encontrar soluciones particulares en una ecuación diferencial no homogénea? ¿Quién recuerda eso? A ver, Kevin Alemán, ¿está por ahí, Kevin? Marvin. Pero no me acuerdo ahorita en sí, fíjese. Ok, ¿recuerdan ustedes en algún momento de su clase deben haber estudiado un método que se llama método de coeficientes indeterminados? Método de coeficientes indeterminados. Ese método, muchachos, se utiliza para encontrar soluciones particulares de ecuaciones diferenciales no homogéneas. ¿Ok? Entonces, aquí voy a hacer referencia a ese método. Ok, vamos a recordar, sí, de todas maneras. Deben haberlo visto, seguro, porque este es un clásico en ecuaciones diferenciales no homogéneas. Ok. Entonces, repito, pues, la solución complementaria es la solución de una ecuación diferencial si la ecuación diferencial fuera homogénea. Y la solución particular es la solución que satisface a la ecuación no homogénea. ¿Ok? A ver, eso es importante en este momento. Continúo. Entonces, lo que voy a hacer ahora, muchachos, es a esta ecuación diferencial la voy a dividir entre la masa. ¿Ok? Entonces, recuerden que aquí había m por x punto punto. Estoy dividiendo toda la ecuación entre la masa. Resulta x punto punto. Y aquí resultaría k sobre m. Pero k sobre m, recuerden, es omega nominal al cuadrado. Ojo con esto, aquí está. Miren, omega nominal. Recuerden que omega nominal es la frecuencia angular del sistema estructural. Omega nominal al cuadrado por x igual a la carga dinámica F sub 0 seno de omega t dividido entre la masa. Entonces lo que hice ahí fue simplemente tomar la ecuación diferencial y dividirlo entre la masa. Ok. Entonces, la solución complementaria corresponde a la solución de una vibración libre sin amortiguamiento. Claro que sí, porque recuerden, si este término es cero, si este término de la derecha es cero, entonces estamos en presencia de una vibración libre sin amortiguamiento. ¿Ok? Entonces, la solución de esa vibración libre sin amortiguamiento es precisamente la solución complementaria. ¿Ok? Que quede claro eso. A ver, si este término de la derecha fuera cero, estamos en presencia de una vibración libre sin amortiguamiento. Y entonces, la solución complementaria es la solución de esa ecuación diferencial homogénea.
¿Que cuál es? A ver, recordemos eso de las clases anteriores. Si este término fuera 0, estamos en presencia de una vibración libre sin amortiguamiento, y entonces X sub C es igual a C sub 1 coseno de omega sub NT más C sub 2 por el seno de omega NT. ¿Okay? Ahí está. Esta que está aquí es la solución de una vibración libre sin amortiguamiento que vimos allá por el 8 de agosto, una cosa así. ¿Ok? Entonces, esta es la solución complementaria. No, 8 de agosto no puede ser, ¿verdad? 8 de agosto no habíamos comenzado las clases. 8 de septiembre, quise decir. Ok. Entonces, X sub C, pues aquí repito, C sub 1 por el coseno de omega NT más C sub 2 por el seno de omega NT. Aquí está, recuerden, estoy utilizando omega sub N para la frecuencia angular del sistema estructural. Ok. Entonces, esta es la solución complementaria, ¿ok? Que sería la solución de la ecuación diferencial si fuera homogénea. Muy bien. Vamos con la parte particular, que es lo nuevo. Dado que la carga dinámica es de tipo armónica, la solución particular también es armónica, con la misma frecuencia omega. Entonces, voy a suponer que la solución particular es de este tipo. Ojo, si el término de la derecha está en términos de seno, entonces es razonable suponer que la solución particular la puedo escribir también en términos de seno. ¿Ok? Entonces, si esto es f sub 0 entre m por seno de omega t, voy a proponer como solución particular x por el seno de omega t. ¿Ya? Donde este omega es este mismo omega y es la frecuencia angular de la carga dinámica. ¿Ok? Observen que como no existe un término en x punto, como no existe un término en x punto en el miembro de la izquierda, entonces no es necesario tener un término en coseno de omega t. Repito, como no existe un término en x punto en el miembro de la izquierda, entonces no es necesario tener un segundo término aquí en términos de coseno de omega t. ¿Okay? Eso lo dice el método de coeficientes indeterminados. En cambio, si aquí a la izquierda, el miembro de la izquierda, yo tuviera un x punto, entonces significa que en la solución particular necesito inmediatamente tener otro término que esté en función de coseno de omega t. Pero como no hay x punto, no es necesario tener otro término en función de coseno y la solución particular se propone como x particular igual a x por el seno de omega t. Y a eso le voy a llamar ecuación 3. Ok. Entonces aquí la volví a escribir. La solución particular es x por el seno de omega t. X, ¿qué cosa es esta X? X es una constante que indica la amplitud máxima de la solución particular. Y aquí viene la parte matemática, ¿verdad? Donde voy a entonces a encontrar todas las constantes. Para poder resolver el problema dinámico, necesito encontrar todas las constantes. ¿Por qué digo todas las constantes? No solamente X, porque X es la constante de la solución particular. Pero recuerden que aquí hay otras constantes, C sub 1 y C sub 2, que son constantes de la solución complementaria. ¿Ok? Está bien, entonces ya tengo tres constantes que encontrar. C sub 1, C sub 2 y X. ¿Ok? Ahí está. Entonces, apuntamos hacia eso. Entonces, como aquí ya tengo directamente la respuesta, ¿verdad? Entonces, y eso no sirve de mucho, porque yo necesito que ustedes sepan derivar de dónde se obtienen las cosas. Voy a compartir este documento en PDF que deberían estar viendo. A ver, confirmar por favor si están viendo un documento en PDF que dice vibración forzada sin amortiguamiento. Sí, se ve, se ve. Ok, entonces este documentito PDF voy a pasarme a este documento en PDF porque aquí está la parte matemática de cómo se calcula la vibración forzada sin amortiguamiento. ¿Ok? Entonces, a ver, explico entonces esto. Pasémonos ahorita a este PDF, luego regreso al PowerPoint. Ok. Entonces, aquí está la ecuación diferencial. Voy a dividir entre la masa, ¿no? Ahí está.
Entonces, esta ecuación ya la habíamos visto. Dije que la solución general tiene dos componentes, una solución complementaria y una solución particular. La solución complementaria es esta, C sub 1 coseno de omega nt más C sub 2 por el seno de omega nt, donde omega n es la frecuencia angular del sistema estructural. Ok. Entonces voy a proponer como solución particular x sub p, x seno de omega t. Miren, aquí tengo una explicación del método de coeficientes indeterminados. El término en coseno no es necesario en la solución particular porque no hay un término en x punto en el miembro izquierdo de la ecuación diferencial. Recuerden que esto que estoy señalando es algo que lo conocemos del método de coeficientes indeterminados. ¿Okay? Si hubiera un término en x punto en el miembro de la izquierda, si hubiera un término en x punto en el miembro de la izquierda, inmediatamente debo tener otro término en coseno para la solución particular. Y ese va a ser el caso cuando estudiemos la vibración forzada con amortiguamiento. ¿Ok? Porque cuando haya vibración forzada con amortiguamiento, va a haber un término en x punto. ¿Recuerdan? Va a haber C por X punto. Y entonces la solución particular debe tener dos términos, en seno y en coseno. ¿Ok? Muy bien. Pero en este momento, como no hay término en X punto, entonces la solución particular se puede tomar razonablemente como X por el seno de omega t. ¿Eh? De la misma manera en que está expresada el término de la derecha. Ok. Entonces, derivo una vez XP punto, derivo una vez con respecto al tiempo, ¿verdad? X por omega por el coseno de omega t, estoy derivando con respecto al tiempo, y derivo una segunda vez con respecto al tiempo también, y la segunda vez me quedaría la derivada del coseno es menos el seno, menos X omega al cuadrado seno de omega t. Ahí está. ¿Okay? Entonces voy a sustituir 4, voy a sustituir la ecuación 4 en la ecuación 3, en esta ecuación 3. ¿Okay? Entonces, al sustituir, observen, ¿qué cosa es x punto punto? Voy a sustituir xp punto punto, ¿verdad? Menos x omega al cuadrado seno de omega t más este término omega nominal al cuadrado por x, pero x es, ¿qué cosa es x? Es la solución particular x seno de omega t, y eso es igual al miembro de la derecha, que la carga armónica divide entre la masa. Factor común X, entonces, para el miembro de la izquierda, y resulta que la primera constante que estoy calculando, X, es F sub 0 entre la masa, entre este término que está multiplicando, lo paso a dividir. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ahí tengo el primer cálculo de X. ¿Qué cosa X dije? X es, bueno, no lo puse ahí, pero X, lo vimos en la diapositiva, X es la amplitud máxima en la solución particular. Ok. Entonces, aquí está una primera manera de encontrar X. ¿Ok? Pero no es la única. Hay varias maneras de escribir esa X. Y otra manera es, observen, F sub 0 entre la masa, y si pongo omega nominal al cuadrado, es lo mismo escribir K sobre M. ¿Ok? Esto es lo mismo escribir K sobre M menos omega al cuadrado. Entonces, elimino las masas. Esta masa es como que yo tenga aquí mínimo la masa, me queda K menos M por omega al cuadrado, que es lo que está aquí en el denominador. Y esa es otra forma de escribir X. ¿Ok? No es la única. Aquí tengo esta otra manera de escribir X con un poco de álgebra ahí. Y entonces resulta que X es esta, con esta notación que está ahí. Entonces, la más interesante desde el punto de vista de ingeniería estructural, que es a lo que vamos, es esta solución. X es igual a F sub 0 sobre K entre 1 menos la relación de frecuencias angulares al cuadrado. ¿Ok? Aquí está. Observen, de nuevo recalco entonces que omega es la frecuencia angular de la carga dinámica y omega n es la frecuencia angular del sistema estructural. Ahora, recuerda Kevin Alemán, usted me hizo una pregunta en unas clases anteriores de que, y yo le contestaba de que estamos trabajando con parámetros del sistema estructural. Ahora estamos introduciendo parámetros de la carga dinámica. Aquí están.
Omega es la frecuencia angular de la carga dinámica y omega n es la frecuencia angular del sistema estructural. Ahora estoy viendo las dos cosas. Kevin Alemán, ¿está por ahí Kevin Alemán? Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces ahí está otra forma de encontrar x. Entonces resulta que la solución particular es, como ya encontré el valor de x, la solución particular es esta x por el seno de omega t. Ahí está encontrada la solución particular. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la solución general, pues, de la ecuación diferencial? Estoy interesado en la solución general de la ecuación diferencial, no solo en la solución particular. Entonces, la solución general es la solución complementaria más la solución particular, que es esta. ¿Ok? Y esto da origen a un par de vibraciones aquí. Observe, si esta es la solución general de la ecuación diferencial, significa que esta es la forma en que responde el sistema cuando está vibrando. ¿Ok? Esta es la forma en que responde el sistema cuando está vibrando, con la suma de estas dos soluciones. ¿Ok? Entonces, esta ecuación grande para X me da la forma en que el sistema estructural responde a la carga dinámica. Y entonces esa forma de responder tiene dos componentes. Tiene la solución particular, que corresponde a una vibración transitoria, que a medida que pasa el tiempo se va a ir desapareciendo. ¿Ok? Va a ir desapareciendo. Pero tengo otra componente que es la que va a permanecer en el tiempo, que es esta, que es debido a la carga dinámica. ¿Ok? Entonces, esta se llama vibración de estado permanente, o vibración de estado estático, o vibración de estado estable, hay varias maneras, o vibración de estado estacionario, ¿verdad? Porque esta es la vibración que permanece en el sistema estructural una vez que la solución complementaria ha desaparecido con el tiempo. Ok. Entonces, ahora, bueno, ya encontré la constante X, aquí está. Ahora necesito encontrar las otras constantes, C sub 1 y C sub 2. ¿Ok? Entonces, observen que cuando uno está calculando constantes en la solución general, a través de las condiciones iniciales, ¿verdad? Voy a eso, a través de las condiciones iniciales, entonces yo debo evaluar toda la solución en las condiciones iniciales. ¿Ok? Entonces voy a decir, en t igual 0, el desplazamiento es igual al desplazamiento inicial, x sub 0. ¿Ok? ¿Cuánto vale la constante entonces? En t igual 0. Entonces, en t igual 0, tengo que evaluar esta también. ¿verdad? En t igual 0, todo este término se hace 0. En t igual 0, todo este término se hace 0 también. Y en t igual 0, coseno de 0 es 1 y por tanto la constante c sub 1 es igual a x sub 0. Aquí está. C sub 1 es igual a x sub 0. Muy bien, ahí está. Y con eso encontré ya esta primera constante, c sub 1. Ok, ahora necesito c sub 2. Ya tengo, recuerden, ya tengo x, ya tengo c sub 1, pero me hace falta ahora c sub 2. Y c sub 2 lo encuentro haciendo t igual 0 en la velocidad inicial. ¿Ah? T igual 0, ¿cuánto será la velocidad inicial? Ahí está. Entonces el x punto va a ser, ¿qué tengo que hacer entonces ahora? Hay que derivar toda esta solución total para encontrar x punto. Porque voy a evaluar ahora en t igual 0 en la velocidad. Ok. Entonces ahí está x punto. Entonces derivo todo esto, derivo toda esta expresión con respecto al tiempo. Ahí está la derivada con respecto al tiempo. Y en esa derivada voy a evaluar t igual 0. ¿Ok? Entonces, si t es igual a 0, coseno de 0 es 1, y me queda este término completo. Coseno de 0 es 1 y me queda c sub 2 por omega n. Y si t es igual a 0, este término se hace 0. Y de ahí yo puedo despejar cuánto vale c sub 2. Entonces ahí está. Observen, t igual 0, en t igual 0, este término se hace 0, dijimos. Este término va a ser c sub 2 por omega n, porque esto es 1. Y si esto es 1, entonces me queda f sub 0 sobre k. Toda esta expresión que está allí. ¿Ok? Ahí está. Y con eso despejo c sub 2. Ahí está, c sub 2. Ya está encontrada la tercera constante de la solución total. Entonces ahora ya puedo escribir la solución completa, pues.
¿verdad? La solución completa es el valor de C sub 1 por el coseno de omega nt, más C sub 2, que es todo eso, por el seno de la frecuencia angular del sistema estructural por el tiempo, más K multiplicado por el seno de omega t. Ahí está. Esta es la solución general de la ecuación diferencial no homogénea. Lo que es lo mismo, esta es la solución general de una vibración forzada sin amortiguamiento. ¿Ok? Ahí está. Esa es la solución general. Preguntas hasta ahí entonces, muchachos. A ver, preguntas hasta ahí. ¿Cómo encontramos eso? Preguntas, método de coeficientes indeterminados, ¿cómo se resuelve la ecuación diferencial? Es importante que ustedes sepan hacer eso, muchachos, ¿verdad? Porque la dinámica estructural es dinámica estructural y está basada, como en términos dinámicos, hay que estar haciendo muchas derivaciones respecto al tiempo y todo se expresa en términos de ecuaciones diferenciales. Entonces, repito, pues este cuadro verde que está aquí me da, entonces, a ver, me da la solución general de la vibración forzada sin amortiguamiento. Lo que es lo mismo, esta ecuación grande me da la forma en que responde el sistema ante una carga dinámica de tipo armónica. ¿Ok? De tipo armónica. Ahí está. Ese es todo el contenido que quería mostrarle en ese documento PDF, para que ustedes miren la parte matemática, ¿verdad? Siempre revisen la parte matemática. Eso es importantísimo. No solamente estudiar ecuaciones ya directamente colocadas ahí, no, hay que saber derivarlas. Ok, está bien. Entonces ahora ya habiendo estudiado eso, pero lo voy a dejar en el cuadro verde grande, ¿ah? Entonces me voy a regresar al PDF que teníamos. Ahí está. No, me voy a regresar al PowerPoint, quise decir. Y entonces ahí está. Recuerden, derivando la ecuación 3 dos veces se obtiene, aquí está esta derivada, ya habíamos visto cómo se derivaba eso allá en el PDF manual. Sustituyo en la ecuación 1 y obtengo el valor de la constante X. ¿Ok? Fíjense que yo pude haber dicho, la constante X es igual a esto que está aquí. ¿Ok? Pero ¿cómo sale esa X? ¿Ah? ¿Cómo sale esa X? Para eso uno debe ir a hacer uso del instrumental matemático que está detrás del cálculo de esta constante X, ¿verdad? Que es lo que vimos en el PDF manual. Ok, entonces ahora ya puedo escribir, entonces, continuar escribiendo. Miren la notación que estoy utilizando en esta diapositiva. Esta es la notación de Chopra. ¿Okay? Esta es la notación del Chopra. U de t, que es lo mismo x de t, igual a por el coseno de omega nt más b seno de omega nt más, o sea, la solución complementaria más la solución particular. Ahí está. ¿Okay? Esta forma de escribir, esta es notación de Chopra, pero es exactamente la misma que acabamos de ver. ¿Ok? Ok. Entonces, si la carga armónica se escribe con función coseno, entonces la solución completa sería esta. Fíjense que la derivamos suponiendo que la carga armónica era con función seno, pero si hubiera sido con función coseno, entonces, ¿qué es lo que cambia? Las constantes serían las mismas, C sub 1 coseno de omega nominal por t, más C sub 2 seno de omega nominal por t, más el término en X es el mismo, pero ahora va acompañado por coseno de omega t. Ahí está. ¿Ok? Muy bien. Esto es importante, ¿verdad? Ya lo dije en el PDF manual. El valor de las constantes se determina aplicando las condiciones iniciales a la solución completa. Siempre. ¿Verdad? Cuando ustedes tengan la solución completa, que es la suma de la complementaria y la solución particular, las constantes se determinan aplicando las condiciones iniciales a la solución completa, no solamente a una parte, no solamente aplicar las condiciones iniciales a la solución complementaria o solamente a la solución particular, es a toda la solución completa.
Ok. Entonces, aquí están encontrando las constantes en la solución general, que ya lo vimos, ¿verdad? Aquí está, este es x sub 0, ¿verdad? X sub 0, porque recuerden que c sub 1 era igual a x sub 0, más este corchete que es c sub 2, más esto que está aquí, que es x, ¿ok? Y ahí tienen ustedes la ecuación a como la encuentran ustedes en Chopra, ¿ah? Que es la misma que acabamos de derivar en el PDF manual, ¿ok? Ahí está. Y entonces aquí está la vibración transitoria. Miren, esta llave indica que estos dos términos, que es la solución complementaria, ¿verdad? Es una vibración transitoria. En cambio, esta, que es la solución es la solución particular, es una vibración de estado estacionario, lo que es lo mismo una vibración que permanece en el tiempo. ¿Ok? Ahí está. Bueno, entonces aquí está escrito pues en palabras lo que dije, que son dos componentes de la vibración. Aquí está. En la solución general se distinguen dos componentes de vibración, ¿ah? Una vibración transitoria que desaparece con el tiempo y una vibración permanente que también se le llama de estado estacionario, estable o de estado estático, que es debido a la carga dinámica aplicada. ¿Ok? Ahí está. Bueno. Ok. Sigo adelante entonces, a ver si no hay preguntas hasta ahí. Preguntas hasta ahí, muchachos. Preguntas. Necesito que ustedes vayan a replicar todo esto, ¿verdad? Esa es parte del estudio que ustedes están haciendo. ¿Alguna pregunta, muchachos? Creo que ninguno. Ok, está bien. Entonces, a ver, continuamos entonces ahora introduciendo otro término. Voy a introducir otro término. A ver, entonces, a ver, solo regreso. Entonces, lo que dije fue que la solución general tiene una solución complementaria, que es todo esto, y tiene también una solución particular. ¿Ok? Ahí está. Bueno. Encontramos también el valor de X, que es la amplitud. ¿Eh? Encontramos la constante X, que es la amplitud de la vibración que permanece en el tiempo, o la vibración de estado estable. ¿Ok? Ahí está. F sub 0 sobre K entre 1 menos la relación entre las frecuencias angulares al cuadrado. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos en el numerador? Ahora estudiamos más a fondo esta solución de X, ¿verdad? Para la constante X, que es la amplitud de la fuerza dinámica. Ok, ¿qué es la amplitud? Perdón, dije mal. ¿Qué es la amplitud de la vibración de estado estacionaria o de la vibración que permanece en el tiempo? Ok, entonces la amplitud de la carga dinámica, ¿cuál era? A ver, la amplitud de la carga dinámica, ¿cuál era? F sub 0. F sub 0 es la amplitud de la carga dinámica, pero X es la amplitud de la vibración de estado estacionaria. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hay en el numerador? Veamos entonces. Examinemos el numerador y el denominador por aparte. Y el denominador por aparte. ¿Qué hay en el numerador? F sub 0 sobre K. Esta es una carga. ¿Ah? Esta es una carga sobre la rigidez de la estructura. F sub 0 sobre K. ¿Ok? Entonces, en el numerador, ¿qué es lo que hay? Es la deflexión estática de la masa. ¿Mm? Es la deflexión estática de la masa. En el numerador lo que hay es deflexión estática de la masa. F sub 0 sobre K. Ya voy a recordar eso para que recordemos fácilmente por qué esto es deflexión estática de la masa. Entonces, y aquí en el denominador tengo 1 menos la relación de frecuencias angulares. Ok, entonces voy a introducir el término que se llama factor dinámico de amplificación, FDA. Factor dinámico de amplificación. Es la relación entre la amplitud de estado estático, que es todo esto, que es la amplitud de estado estático, X, entre la deflexión estática. ¿Ok? F sub 0 sobre K. Entonces, aquí está. El factor dinámico de amplificación. ¿Qué cosa es el factor dinámico de amplificación? Es X, todo esto es X,
entre la deflexión de estado estática. ¿Ok? Ahí está. Entonces, si hago esto entre esto, se eliminan la K. Observen, hay una K aquí, hay una K aquí en el denominador, se eliminan esas K y solamente resulta, entonces, 1 entre 1 menos omega sobre omega n al cuadrado. ¿Ok? Recuerden que todo esto, ¿qué cosa es todo esto? Todo esto es X, ¿verdad? Y esta es la deflexión de estado estático. Entonces, X entre la deflexión de estado estático es 1 entre 1 menos eso que está ahí. Ok. Entonces, ¿qué es? A ver, recordemos ¿cuál es la deflexión de estado estático? Delta estático. Veamos, supongamos una viga en voladizo, que en el extremo está sometida a una carga P, y esta U es la deflexión de estado estático. Esta U es la deflexión en el extremo libre de la viga. ¿Cómo se calcula la rigidez? Esto lo habíamos visto en una clase anterior. ¿Cuál es la rigidez de esta viga? La rigidez de esta viga es P sobre U. ¿Ah? Esta P dividido entre U. Eso es la rigidez. Por tanto, ¿a qué es igual U? Si despejo U de aquí es P sobre K. ¿Okay? P sobre K. P sobre K. Eso es la deflexión de estado estático. Y aquí está F sub 0 sobre K. Por eso esto se llama deflexión de estado estático. ¿Ok? Ahí está. Esta expresión ya la habíamos visto en una clase anterior. Entonces, ahora pues, ya con eso que acabamos de ver, ya podemos analizar diversos casos. Podemos analizar diversos casos del factor dinámico de amplificación. Repito entonces, el factor dinámico de amplificación es la amplitud de la vibración estacionaria entre la deflexión estática. Y eso es igual 1 entre 1 menos la relación de frecuencias angulares. Entonces, si graficamos esto, observen, si grafico el término de la derecha, entonces aquí está. En el eje horizontal tengo omega sobre omega n, y en el eje vertical tengo el factor dinámico de amplificación. En el eje vertical, el factor dinámico de amplificación, que es, si ustedes miren ahí, 1 menos omega sobre omega n al cuadrado a la menos 1. ¿Ah? Y esto que está aquí a la menos 1 es esto mismo. Es esto mismo. ¿Ok? Ahí está. Entonces, en el eje vertical tengo el factor dinámico de amplificación y en el eje horizontal la relación de frecuencias angulares. La relación de frecuencias angulares. Entonces, ahora voy a analizar diversas relaciones entre omega. ¿Ah? Diversas relaciones entre omega. Observen, a ver, miremos el caso particular. ¿Qué pasaría cuando omega es igual, cuando la frecuencia angular de la carga dinámica es igual a la frecuencia del sistema estructural? ¿Qué observan ustedes ahí en esa expresión? A ver. Se volvería indeterminado. ¿Se volvería? Indeterminado porque sería 0. El denominador sería 0, porque, a ver, si la frecuencia angular de la carga dinámica es igual a la frecuencia angular del sistema, omega sobre omega n, eso es 1, 1 al cuadrado es 1, y 1 menos 1 es 0. Me queda 1 sobre 0, y eso es indeterminado. Es decir, cuando la relación de frecuencia omega entre omega n es 1 exactamente aquí, entonces significa que esta rama de la izquierda tiende al infinito y esta rama inferior también tiende a menos infinito. Y ese caso se le llama ¿qué? ¿Cómo se le llama ese caso en física? ¿Recuerdan? Resonancia. Resonancia. El sistema entró en resonancia, significa eso, ¿verdad? Entonces, cuando la frecuencia angular de la carga dinámica es igual a la frecuencia angular del sistema estructural, entonces el sistema entró en resonancia. Ok, muy bien. Ese es un caso particular. Pero también puede ser cuando omega entre omega n está entre 0 y 1, y también cuando omega y omega n es mayor que 1. ¿Qué sucede en esos casos? Veamos entonces. Identifiquemos 3 casos. 1, cuando la relación de frecuencia está entre 0 y 1. Aquí está. Cuando la relación de frecuencia, ¿verdad? Omega entre omega n está entre 0 y 1.
Este intervalo es abierto, ¿verdad? No toma el 1, menor que 1, pero mayor que 0. ¿verdad? Entonces, ok. Entonces, observen, si la relación de frecuencia es 0, si la relación de frecuencia es 0, si la relación de frecuencia es 0, significa que el factor dinámico de amplificación es 1. ¿verdad? Si es 0 este paréntesis, entonces me queda 1 entre 1, eso es 1, y el factor dinámico de amplificación es 1. Por eso parte de 1 el gráfico. Ok. Entonces, si omega entre omega n está entre 0 y 1, el denominador es positivo, claro que sí, y por tanto el factor dinámico de amplificación también es positivo. ¿Ok? Ahí está el gráfico, entonces el factor dinámico es positivo. Eso me indica que la respuesta armónica del sistema está en fase con la fuerza externa. Esa relación es importantísima. Tomen nota de esto. Cuando la relación de frecuencia está entre 0 y 1, el denominador es positivo, claro que sí. Si esto está entre 0 y 1, el denominador es positivo y por tanto el factor dinámico de amplificación también es positivo. ¿Ok? Para relaciones de frecuencias muy pequeñas, el factor dinámico de amplificación es casi igual a 1. ¿Dónde miro eso? A ver. Para relaciones de frecuencias muy pequeñas, o sea, cercanas a 0, el factor dinámico de amplificación es casi 1. ¿no? Aquí, si la relación de frecuencia está aquí, entonces el factor dinámico de amplificación está aquí, un poquito arriba de 1. Pero entre más me acerque a 0, entonces el factor dinámico de amplificación se va acercando a 1 también. ¿Ok? Pero ¿por qué es eso? Si la relación de frecuencia es muy pequeña, es decir, si omega entre omega n es casi cero, significa que la fuerza dinámica varía muy lentamente. ¿Ok? Varía muy lentamente. De manera de que la amplitud de la vibración estacionaria es casi igual a la deflexión estática. ¿verdad? La fuerza varía lentamente, eso es lo que me está diciendo. Si la relación de frecuencia es bien cercana a 0, ¿ok? O sea, relación de frecuencias muy pequeñas. El factor dinámico de amplificación es casi igual a 1 y la razón es porque la fuerza varía tan lentamente respecto al tiempo que la amplitud X es casi igual a la deflexión estática. Por tanto, si es casi igual, es aproximadamente 1. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. El segundo caso es cuando la relación de frecuencia es mayor que 1. A ver, veamos. El segundo caso es cuando la relación de frecuencia es mayor que 1. Siempre en el intervalo es abierto también. No es igual a 1. Es mayor que 1. Entonces, si es mayor que 1, ¿qué pasa ahora? Aquí tengo la relación. Si esto es mayor que 1, al elevado al cuadrado es algo mayor que 1. Por tanto, 1 menos algo mayor que 1 significa que este denominador es negativo. ¿Ok? Si el denominador es negativo, entonces el factor dinámico de amplificación dado por esta fracción es negativo también. Ahora, la respuesta armónica del sistema está en desfase, está desfasada. Observen, el anterior estaba en fase. ¿Qué significa que está en fase? Que si la carga se aplica hacia la izquierda, entonces el sistema se mueve hacia la izquierda también. ¿Ok? Pero estar en desfase significa que la carga está aplicada en un sentido y el sistema se mueve en sentido contrario. Eso significa estar desfasada, 180 grados con respecto a la fuerza externa. ¿Ok? ¿Cuál es la interpretación ahora entonces cuando esta relación de frecuencia es mayor que 1? Si es mayor que 1, entonces la interpretación es que la fuerza varía tan rápidamente, varía tan rápidamente que el sistema no tiene tiempo de responder, ¿ok? Y la masa permanece estática. Por eso es que el sistema está desfasado con respecto a la carga externa aplicada. Ok, ahí tenemos eso, pues. Ok, entonces, cuando la relación de frecuencia es mayor que 1, entonces el denominador es negativo y todo el factor dinámico de amplificación es negativo. Y eso lo miro aquí.
Si la relación de frecuencia es mayor que 1, entonces el factor dinámico de amplificación se grafica todo por debajo de esta línea horizontal. ¿Ok? Entonces el factor dinámico de amplificación es negativo, lo cual me indica pues que el sistema estructural está desfasado respecto a la carga. Ok. Y ahora el tercer caso es cuando la relación de frecuencia es exactamente 1. Es exactamente 1. Entonces el denominador es 0. Como bien me decían ustedes, el denominador es 0 y 1 sobre 0, eso se vuelve indeterminado, ¿verdad? Es decir, el factor dinámico de amplificación se vuelve infinito, 1 sobre 0. Y la amplitud se vuelve infinita. Ojo con esto, la amplitud se vuelve infinita también. Y aquí es donde decimos que el sistema estructural entra en resonancia. Veamos eso en el gráfico, entonces. Ahí está, en el gráfico. Lo que está sucediendo entonces es que la relación de frecuencia es exactamente igual a 1. Por tanto, el factor dinámico de amplificación tiende al infinito. ¿Ah? O tiende al menos infinito. Y si el factor dinámico de amplificación tiende al infinito, significa que esta estructura se está deformando cada vez más a medida que pasa el tiempo. ¿Ah? Eso es lo que sucede en un edificio cuando el edificio entra en resonancia. ¿Verdad? Si la frecuencia angular del edificio es igual a la frecuencia angular con que se está moviendo el suelo, si son iguales y el edificio no está preparado para eso, entonces el edificio entra en resonancia. Eso significa que las deformaciones se van haciendo cada vez más grandes a medida que pasa el tiempo. Ya lo vamos a ver entonces eso. Okay, ahí está entonces. El sistema estructural entra en resonancia. Ok, aún en sistemas amortiguados puse esta nota. Aún cuando el sistema, recuerden que estamos viendo sistemas no amortiguados, pero aún en sistemas amortiguados, cuando ambas frecuencias son similares o incluso iguales, pueden ocurrir vibraciones de gran amplitud que produzca la falla del sistema estructural. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora veamos lo siguiente, pues. Entonces, podemos reescribir la ecuación, ¿ah? Podemos reescribir la ecuación de la siguiente manera. A ver, esta es la solución completa, esta es la solución completa de la ecuación diferencial. Aquí los dos primeros términos es la solución complementaria y este término lo he escrito de esa manera, es igual a la solución particular. A la solución particular. ¿Okay? Recuerden, esta solución que están viendo ustedes aquí es la misma que ya habíamos visto en el PDF encuadrado en color verde. O es la misma también, voy a regresarme a eso, es la misma esta que está aquí. ¿Ah? Es la misma esta que está aquí, a como lo escribe el Chopra en su notación. ¿Ok? Es la misma. Ok, ahí está entonces. ¿Ah? Muy bien, ahí está. Entonces, solamente que está escrito en términos de la deflexión estática. ¿Ok? Pero es la misma ecuación. Ok. Entonces, observen, yo estoy interesado entonces en determinar cuánto sería x de t. ¿Ah? X de t, sabiendo que omega entre omega n es igual a 1. Aquí estamos suponiendo, ¿verdad?, que la relación de frecuencias angulares es igual a 1, por tanto el sistema está en resonancia. Entonces lo que quiero averiguar es qué le pasa al sistema estructural cuando entró en resonancia. Okay. Entonces este último término, recuerden, es indefinido cuando omega es igual a omega sub n, ¿verdad? Si omega es igual a omega sub n, me queda 1 menos 1, 0, y por tanto me queda algo sobre 0, y eso es indeterminado. ¿Ok? Entonces yo quiero saber a cuánto tiende esta expresión cuando omega tiende a omega sub n. ¿Ok? Y eso en matemática se puede resolver aplicando la regla del L'Hopital. Aplicando la regla del L'Hopital. Si ustedes recuerdan allá cuando estudiábamos, ¿qué? Cuando estudiábamos la unidad de límite y continuidad, ¿verdad?, en la clase de matemática 1, ahí estudiábamos la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital sirve para encontrar límites de expresiones que son indeterminadas. ¿Ok? ¿De qué me dice la regla del L'Hopital? A ver, la regla del L'Hopital dice que el límite de esta expresión, cuando omega tiende a omega sub n,
¿ya? Límite de esta expresión cuando omega tiende a omega sub n es el límite cuando omega tiende a omega sub n de la derivada del numerador respecto a omega sobre la derivada del denominador con respecto a omega también. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ahí estoy aplicando la regla del L'Hopital. ¿Ok? Observen, estoy derivando con respecto a omega, no estoy derivando con respecto al tiempo. Estoy aplicando la regla del L'Hopital. Límite cuando omega tiende a omega sub n. Eso significa derivar con respecto a omega. A ver, ¿qué sería derivar con respecto a omega en esta expresión, en el numerador? Estoy derivando con respecto a omega. Si estoy derivando con respecto a omega, significa que esto sería t por el coseno de omega t. ¿Ah? Estoy derivando con respecto a omega. Por tanto, entonces, esto sería t por el coseno de omega t. Y si estoy derivando esta expresión con respecto a omega, aquí no hay omega. Por tanto, esta es una constante. Y la derivada de una constante es 0. ¿Ok? Y lo mismo en el denominador. Entonces, si hago las derivadas respectivas, obtengo esto, pues. Obtengo esto. En el numerador, t por el coseno de omega t, entre la derivada del denominador con respecto a omega, es eso. ¿Verdad? Y esto hago todas las simplificaciones necesarias y me queda omega nominal por el tiempo sobre O, coseno de omega nominal por el tiempo. ¿Okay? Ahí está aplicada la regla del L'Hopital y entonces ahora puedo sustituir delta estacionario por lo que me dio la regla del L'Hopital, que es esto. ¿Ah? Ahí está eso que está ahí. Eso que está ahí. Ahí está. Entonces aquí puedo ver, observen que puedo ver entonces que cuando el sistema entró en resonancia, X de t se incrementa indefinidamente. Miren, ahí está el gráfico de este término, este tercer término de la solución de la ecuación diferencial. ¿Ah? Entonces aquí miro que a medida que pasa el tiempo, la amplitud de la respuesta se incrementa linealmente con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, esto me dice pues que cuando el sistema está en resonancia, si aquí está el tiempo en el eje de la derecha y en el eje de la izquierda, lo que está es la solución particular, ¿verdad? Pero la solución particular, habíamos dicho, la solución particular tiene esta forma. ¿Ah? Y si grafico esta solución particular, observo que a medida que pasa el tiempo, entonces la amplitud cada vez se vuelve mayor. Miren, esta amplitud es mayor que esta, la que sigue es mayor que la anterior, la que sigue es mayor que la anterior, y ahí el problema es un problema grave, ¿verdad? Porque el sistema está en resonancia. Eso significa pues que las deformaciones a las que está sometido el sistema son cada vez más grandes a medida que pasa el tiempo. ¿Ok? Y eso significa que el sistema está en resonancia. ¿Okay? Aun cuando la vibración fuera amortiguada, muchachos, ¿verdad? Aun cuando la amortiguación fuera amortiguada, también las amplitudes se van siendo mayores a medida que pasa el tiempo. ¿Ok? Ahí está. Preguntas hasta ahí, muchachos. A ver, preguntas. ¿Hay alguna pregunta ahí? Yo quiero que ustedes, muchachos, vayan a replicar toda la parte matemática, porque es interesante, miren, cuando uno está estudiando dinámica estructural, es interesante no solamente ir a estudiar las ecuaciones ya definidas, ¿verdad? Interesante es ir a ver lo que está detrás de esa ecuación. Eso todo eso responde a un instrumental matemático importante. Un instrumental matemático. Todo aquí está en términos matemáticos. ¿Ah? Entonces uno puede ir a revisar qué sucede cuando el sistema está en resonancia o cuando la relación de frecuencias angulares está muy cercana a 1, ya sea por la izquierda o por la derecha. ¿Ah? Y cómo se grafica el factor dinámico de amplificación. ¿Okay? Entonces, todas estas ecuaciones que hemos desarrollado, muchachos, nos van a servir para nuestra próxima clase, ¿verdad? Donde vamos a explicar, vamos a hacer aplicaciones,
Vamos a hacer aplicaciones. ¿Ok? Vamos a hacer aplicaciones. Muy bien. La pregunta hasta ahí entonces, muchachos. A ver, por favor, preguntas. Porque no hay, profe. Ok, si no hay, entonces eso significa que hay que ir a replicarla, todo lo que acabo de ver. Porque cuando vayan a replicar todo lo que acabo de ver, ahí se van a encontrar un montón de preguntas. ¿Ok? Pero es necesario pues que ustedes vayan a ejercitar toda la parte matemática que acabo de estudiar. Observen entonces que, a ver, agarren ustedes el Chopra, ¿verdad? ¿Alcanzan a ver el Chopra? ¿Alcanzan a ver el Chopra? Sí, lo deben estar viendo. ¿Ya? Entonces Ya, ahí ustedes toman entonces el capítulo 3. Miren, el capítulo 2 de Chopra es vibración libre y el capítulo 3 es respuesta a excitaciones armónicas y periódicas. Todo lo que hemos visto es respuesta del sistema a excitaciones armónicas. Pero todo esto es importante para antes de ver el sismo. ¿Va? Pues, todos estos conceptos que hemos visto son los precursores para entrar a ver el sismo. ¿Va? Porque el sismo es también una carga dinámica, pero está expresada en términos de un movimiento en la base de la estructura. ¿Va? Entonces, la carga PET ahora va a salir por un movimiento en la base de la estructura. Y ese es el fenómeno del movimiento sísmico. Y el fenómeno del movimiento sísmico lo vamos a resolver en términos también de estos sistemas dinámicos sometidos a cargas dinámicas. ¿Okay? Entonces, por favor, muchachos, si están estudiando con el Chopra, ¿verdad? Capítulo 2 y 3. Capítulo 2 de vibración libre, capítulo 3 de vibración armónica de sistemas no amortiguados. Lo encuentran en la sección 3.1. ¿Okay? Vibración armónica de sistemas no amortiguados. Y lo que acabo de ver, lo pueden encontrar ahí una parte en la sección 3.1 del Chopra. ¿Okay? Pero también pueden ir a estudiar el Mario Paz. Importantísimo. Ahí, si ustedes no lo entienden en uno, revisen otro. ¿Verdad? Para eso tienen ustedes diversos libros en la carpeta. ¿Okay? Bueno, entonces, muchachos, eso es lo que yo quería explicar en la clase de hoy, ¿verdad? Entonces, el tema de la clase de hoy fue vibración forzada sin amortiguamiento. Ok, entonces yo requiero, pues, voy a colocar después de la clase esta presentación que no la tienen todavía y voy a colocar el PDF manual también. Recuerden que de cada clase yo quiero que ustedes repliquen todo lo que acabamos de hacer. En la última clase, muchachos, miraron que hay un ejercicio de vibración libre con amortiguamiento, ¿verdad? Donde les puse la solución completa para que ustedes la fueran a estudiar, ¿verdad? Entonces, en la próxima clase vamos a hacer otras aplicaciones también, ¿ok? Muy bien, entonces, a ver, voy a tomar, hasta ahí terminaríamos la clase, muchachos. Voy a tomar la asistencia. 35 participantes. Ok, muy bien. Entonces, muchachos, está tomada la asistencia. Por favor, entonces, si no tenemos más, sería entonces decirles que nos vemos el próximo viernes, este viernes, ¿verdad? En clase de concreto y de sismo. Entonces, el jueves les estaré les estaré haciendo llegar los enlaces respectivos. ¿Ok? Eso es todo. Entonces, muchachos, pasen buenas noches y esperen estos materiales dentro de un rato, pues. ¿Ok? Buenas noches. Buenas Sí, noches. profe, buenas noches. Gracias. Ok.